carga forma de distribución de carga uniforme. Sí, los escucho. Muchachos, Profe, buenas noches. buenas noches. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho quiénes? Durante estos 5 minutos. No entré si no hace nada, que es que pues he tenido problemas con la tableta. Pues ya la tengo descargada y no he podido, esa tabla no ha querido cargar lo suficiente durante este tiempo. Entonces, pues lo ideal es que vamos como aclarando dudas, a ver si en esta primera sección ya la tabla ha cargado algo para que podamos trabajar en la segunda sesión. O al menos solo trabajaríamos en esta primera parte. Yo quería saber más qué dudas tienen, qué preguntas tienen. Además quisiera saber si también hicieron el ejercicio que les había propuesto, del plano infinito. Pues la verdad, cuando usted dijo que se apareció una integral trigonométrica, yo dije, no, yo eso no me acuerdo. Profe, no, yo tampoco, yo también estaba tratando como de hacerlo, profe, pero no, más embalado, perra. En serio, los demás. Chicos, le preguntan, ¿los demás qué? ¿Cómo? Me salió muy bien, gracias a Dios, profe. No les escucho bien. Muchachos. Nada, muchachos. Bueno, hay prácticamente 36 de ustedes y solo he escuchado como 4 personas, los demás qué. Voy preguntando entonces aleatoriamente a ver qué tal. Bueno, Bueno, Andrés, cuéntenme. realmente no lo intenté hacer todavía. Bueno, ya al menos hay 5 que han dicho algo al respecto. Sí, profe, sinceramente yo tampoco lo intenté hacer. ¿En serio? Chicos, ¿y los demás? No, profe, es que nos tienen todos los profesores acosados con talleres para allá. Entonces, complicado. Pero hay que intentarlo, profe. Bien, bueno, ya hay la primera persona, la primera mujer que escucho diciendo algo al respecto. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Pues ahí más o menos. Sí, y eso. Es que tuve un problema ahorita hace nada. Entonces estoy aquí un poquito indispuesto. Ah, no, profe, sino que apenas acabo de entrar ¿y qué? ¿De qué están hablando que no escuché bien? Del ejercicio que les había dejado propuesto para que lo intentaran, a ver si de pronto hayan hecho algo al respecto. No, profe, sinceramente yo sí no lo toqué porque estoy, espero, cogido con todo. Nos tienen, espero, yo no sé, al menos a mí sí me tienen, espero, bombardeado de trabajos. Entonces, no, sinceramente no lo toqué. Profe, buenas noches. Buenas noches. No, profe, lo que pasa es que yo creo que ninguno lo ha hecho porque habíamos quedado en que esta clase terminábamos de discutir. Listo, Después pero el la pendiente. idea es que ustedes Yo no nos lo intenté porque rato a ver qué tal. no estaba claro, pues, que Sí, como que lo que estás planteando no está claro que... pues, o sea, en la clase pasada estábamos avanzando en el planteamiento de este ejercicio, ¿cierto? Y usted dijo que esa clase terminábamos de discutir. Pero Yo les creo dije que trataran de hacerlo también para ver cómo avanzaban. Y les di algunas pistas, ¿no recuerdan? pues personalmente yo no, profe. Ahí yo veo cuánto lleva pues esta tableta de si podemos trabajar ya. Listo. A ver, yo veo. Ay, hombre. Bueno.
Voy a ir ingresando entonces aquí con la tabla, tiene como un 20% apenas. Bueno, vamos a ver si así podemos trabajar un ratito. Listo. Bien, ya acabo de ingresar con la tableta. Ay, hombre. Listo. La clase pasada nosotros entonces estábamos trabajando lo que era la ley de Gauss. Cierto, yo les dije que primero termináramos de hacer un ejercicio por ley de Gauss para que después miráramos cómo se podía hacer mediante la ley de Coulomb y pudiéramos aclarar al menos algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, porque la ley de Gauss es mucho más simple de trabajar bajo ciertas condiciones. ¿Cierto? Entonces, en el ejercicio que habíamos dejado para la clase pasada, o al menos el que habíamos propuesto trabajar, tenía que ver con un plano infinito. ¿Sí o no? Entonces, partamos de acá y hagamos el plano. Entonces teníamos que presentábamos aquí un plano y que el plano se encontraba con una carga distribuida de manera uniforme, entonces con una densidad de carga positiva, sigma, ¿cierto? Distribuida en todo el plano. Entonces el ideal era cómo podíamos hacer este ejercicio pero por ley de Coulomb, sabiendo que lo que queríamos era hallar básicamente el campo eléctrico a un punto P a una altura h, digámoslo así, del centro del plano, ¿cierto? Entonces yo les había propuesto que ustedes, si trataba de pensar ese ejercicio como un diferencial en términos de x y y, eso era una integral doble, ¿cierto? Este ejercicio se puede pensar pero mediante integrales simples, todo depende de cuál sea la partición que uno quiera hacer. Vamos a ubicar primero lo que serían los ejes, el eje x, y, z. Bien, digamos que de este punto a sacar, vamos a cambiar el color a eso. Este sería mi eje x, este sería mi eje y en este eje estaría el eje z, ¿cierto? Entonces este es el eje x, eje y eje z. Yo les había dicho que para usted poder pensar en el sistema uno debía haber ubicado, digamos, particiones mediante un hilo, ¿sí o no? Podríamos hacer una partición mediante un hilo, sacar el campo eléctrico de todo ese hilo y después mirar la otra, cómo sería el campo de todo el sistema. Entonces, vamos a hacer aquí lo que sería la partición de un color distinto. Digamos que yo voy a poner esa partición sobre el eje Y. ¿Listo? Pues en el plano, como está en el eje XY, pero no lo voy a ubicar directamente sobre el eje Y, sino en un punto genérico. Vamos que yo lo ubico acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría con ese hilo? Si yo quiero analizar lo que sería el campo eléctrico de mi hilo, básicamente el hecho de poderlo poner acá es para pensarlo en una posición genérica, ¿cierto? Entonces, si yo lo voy a pensar en una posición genérica, me voy a dar cuenta de que la distancia que hay desde mi hilo hasta mi punto P, o mi punto de interés, sería prácticamente esta, ¿cierto? Vamos a ubicarla bien, vamos a mover ese puntito P que quede bien sobre el eje Z para que no tengamos ningún problema. ¿Listo? Preguntas hasta acá, muchachos. Bien, profe, bien. Entonces yo les decía que una forma fácil de verlo era que usted ubicara, por ejemplo, el hilo sobre el plano, directamente sobre todo el eje Y,
e hiciera el campo en ese punto. ¿Cuál es la diferencia en tenerlo en posición general? Miremos eso. Yo les decía que si ustedes lo tenían acá, básicamente la distancia de ese hilo al punto era h, pero si yo lo tenía desde acá, la distancia de mi hilo al punto no es h, sino r, ¿cierto? Entonces sería como pensar en jugar en r. ¿Listo? Para hacerlo como de una manera genérica. Entonces pensemos primero el caso anterior, el del hilo, ¿sí? El que estaría directamente sobre el eje y, para que lo podamos entender de una manera más simple. Entonces nosotros partiríamos primero de ahí el campo de ese hilo. Ubicamos nuestro hilo. Recuerde que es un hilo infinito que se extiende en ambas direcciones. Tendríamos acá, como es un hilo infinito, sabemos que cualquier punto sería un punto de simetría. ¿Cierto que sí? Digamos que yo vengo acá, pongo mi punto P acá de interés, voy a ubicar sobre lo que serían los ejes Y y Z, que es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Pero voy a decir que la distancia no va a ser H sino R, o una distancia B cualquiera. ¿Listo? Para generalizar más el asunto. Voy a cambiar este acá. Entonces este sería nuestro eje Y, este sería nuestro eje Z, ¿cierto? Y vamos a decir que esta distancia la vamos a llamar un poco más genérica, no la vamos a llamar H, vamos a llamarla B. Bien, ¿por qué la llamé B y no R? Pues la podemos llamar R, pero para que no confundirla con la distancia del diferencial al punto, no debería de ser R minúscula, sino por ejemplo R mayúscula, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Una partición. Primero recuerde que ese hilo está cargado con una distribución de carga positiva distribuida de manera uniforme. Entonces vamos a hacer una particióncita. Digamos que yo tomo ese pedazo de acá. Ese pedacito estaría a una distancia X, ¿cierto? Y ese pedacito para nosotros sería un diferencial de X. Recuerden que yo les decía que la ventaja de que fuera un sistema con una distribución de carga uniforme y que fuera infinito es que podría pensarse en alta simetría. ¿Qué quiere decir eso? De que hay otro pedazo por acá a una distancia menos X. Para un valor en X vamos a tener un elemento menos X, ¿sí? ¿Y qué ventaja tiene eso? Básicamente cuando se saca el campo que va de su diferencial al punto, nosotros diríamos que vamos a extenderlo un poco para saber que, recuerden que si es una distribución positiva el campo sale, ¿cierto? Entonces voy a poner en ese mismo vector, en ese mismo R, ¿cómo sería el vector diferencial de fuerza o diferencial de campo en el caso? Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces, este sería mi distancia R. ¿Qué ventaja tenemos? Profe, Cuéntenme. qué pena. ¿Me podría repetir de nuevo esta parte en donde O sea, como mi sistema tomó es infinito, mira que una pensar en distancia cualquier de punto por encima del hilo sería pensar en simetría o no. O sea, ese punto estaría básicamente a un punto simétrico debido a que el hilo es infinito, ¿cierto? No sé si recuerdan cuando hicimos la discusión la vez pasada para hablar de lo que era el cilindro. Entonces, yo podría decir que en este punto, debido a este elemento, esto es un diferencial de campo eléctrico. Yo podría decir que asociarlo a un elemento 1 y este otro asociarlo a un elemento 2, un diferencial de campo eléctrico 2. ¿Qué interesante hay con estos diferenciales? Que como están a la misma distancia de R, son iguales en magnitud. Lo único que cambian es la dirección. Entonces, dicho de otra manera, ¿qué pasaría acá? Que la componente sobre el eje Y, como es la misma, se cancelan y solo se refuerza la componente en el eje Z. ¿Sí o no? ¿Me vamos a entender con eso? Chicos. Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Ubiquemos un ángulo. Generalmente, al menos me parece que es más sencillo pensar en el ángulo que formamos acá, ¿sí? Al ángulo que formaría el hilo con el campo, pues con el vector R, ¿cierto? Entonces yo voy a pensar en ese ángulo.
En ese orden de ideas, sabríamos de que este angulito que yo estoy definiendo acá es este mismo de acá o no, opuestos por el vértice, ¿cierto? Entonces nosotros diríamos, ¿quién sería el campo en ese punto? Si nosotros fuéramos a hallar el diferencial de campo total, debido a esos dos diferenciales, sería la suma vectorial de los dos o no. Y de manera simple, por la simetría, entonces la componente Y se anula, me quedaría de que solo debería haber una componente en el eje X, en el eje Z. ¿Quién sería la componente? Sería el diferencial del campo 2 veces por el coseno de teta. En este caso sería en dirección K, ¿o no? Profe, qué pena. Usted dijo que las componentes en el eje Y se cancelan. Son las X, no. Sí, mira, porque es que este es mi eje Y. Es que este es el eje Y y el otro de acá es el eje Z. ¿Sí me hago entender o no? Ah, ok, listo, sí, señor. Entonces, mira que la que es en el eje Z es la de coseno de teta en dirección K. ¿Quién sería ese diferencial de campo? Mira que ese diferencial de campo, como es debido a un diferencial de carga, sería un K sub C de Q sobre R cuadrado. Ojo, pero recordemos que no es vectorial. ¿Por qué no es vectorial? Porque la parte vectorial yo ya la saqué de la dirección de K. Nota que son dos componentes que van en la dirección de K, ¿cierto? Este D es la magnitud de ese campo. Y esa magnitud es K sub C de Q sobre R2, ¿cierto? Entonces ahora sí, vamos a hallar el campo para ese hilo. ¿Cuál va a ser la ventaja? Entonces primero vamos a hacer este y después empezamos a analizar cómo deberíamos de hacer el otro, ¿cierto? Entonces cuando yo hallar el campo total, pues uno integraría a ambos lados. Entonces al integrar también aquí, yo integro acá, ¿cierto? Entonces sale el 2 que es constante. ¿Quién es el diferencial de campo? Es K sub C de Q sobre R2. Vamos a esperar primero quién es de Q. De Q sería, para este caso, esto es una densidad longitudinal, ¿sí o no? Entonces nosotros diríamos que la densidad longitudinal lambda era de Q sobre dl. En otras palabras, este de Q es lambda por un dx, ¿cierto? Pues el dl sería un dx. Entonces, como la carga se distribuye de manera uniforme, sacamos lo que es constante. ¿Qué es constante? Salió el 2. ¿Quién es diferencial de campo? Es K sub C. Sale K sub C. ¿Quién es de Q? Es lambda de X. Como la carga se distribuye de manera uniforme, sale lambda. Ah, listo. Me quedaría integral de coseno de teta de X en dirección K sobre R2. ¿Sí o no? Yo les decía que usted podía ver eso como una integral impropia, que iba desde menos infinito hasta más infinito. ¿Cierto que sí? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Yo hago bien ese R2. Preguntas. Entonces, ¿qué ventaja tengo yo acá? Que ya no tengo que estar pensando tanto en la parte vectorial, porque K es constante, o sea que K también saldría de la integral. O sea que solamente sería hacer la S coseno de teta de R2, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería R? Observe que acá R, ¿qué sería para nosotros? Pues R cuadrado sería igual a este B al cuadrado, que era la altura, ¿cierto? Pues aplicando teorema de Pitágoras, sería B a la 2 más X2. ¿Sí o no? ¿Y quién sería coseno de teta? Si tú observas aquí el coseno de teta, estaría relacionado con B y R. Entonces, el coseno de teta no es nada más que el lado cateto adyacente B sobre hipotenusa, que sería R. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Yo voy a expresar las cosas todo en términos de X. Y vamos a ver el tipo de integral que nos presenta antes de ubicar los límites de integración. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, miren que nos quedaría, recuerden que este campo de acá, este sí es el total, la integral de ese campo total me daría el campo del sistema, y eso sería 2 K sub C lambda integral, el coseno de teta B sobre R, B es constante, entonces lo puedo sacar de la integral, me quedaría integral de dx sobre R3. ¿Quién es R? Entonces ya sabemos que es B2 más X2 a la 3 medios en dirección K. ¿Sí o no?
Chicos, Profe, pero entonces usted ya teta hizo... sobre R. Saqué el B y me quedó un R abajo. Entonces R Sí. por R2 es R3. ¿Quién es R? R2 es esto, pero R, le sacamos raíz para ambos lados y me quedaría que R, voy a borrar acá, este 2 para que lo veamos, sería es igual, raíz de... exacto, sería igual a la raíz, o expresado como una potencia sería igual a x2 más b2 a la 1 medio. Pero al cubo me quedaría a la 3 medios. ¿Sí o no? Muchachos, a ver, yo muevo este cuidado acá. Profe, o sea, ahí quedaría dx sobre r por r cuadrado. R cuadrado, o sea R3. ¿Sí o no? Quedaría r3, sí. Sí. Exacto. ¿Y quién es R? Recuerda que R es lo que yo te estoy diciendo. R es un medio La raíz. de 2 más x2. Exacto. O raíz o Ok, medio. listo, sí. Entonces, sí, si es un señor. medio, mira que Sí. al ser a la 3 medios. al ser al cubo nos daría a la 3 medios. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Pues mírala ahí, ya tendríamos básicamente lo que sería para nosotros dicho integrado. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos, o no? Sí, sí, señor. Profe, Cuéntenme. ¿Suenas claro? No, no, profe, profe, ya. vamos bien. Vamos bien, perfecto. Mire que yo no he puesto los límites. sí, vamos bien. Observe lo que yo le estoy diciendo ahí. ¿Qué tipo de integral es esa, señores? Es una integral trigonométrica. Es una integral de tipo sustitución trigonométrica. Entonces recordemos aquí sustitución trigonométrica. Cuando tenemos que es una suma en el denominador, usted sabe que es una integral de tipo tangente. Entonces no, yo voy a llamar lo que sería... Recuerden que una sustitución trigonométrica lo que busca es volver esa suma de términos, volverla al producto, para que salgan fácilmente de la raíz y pueda poderse simplificar el sistema. Entonces, ¿qué es la sustitución? Digamos que x es igual a b tangente de teta. Entonces, mira, esa sustitución se puede, uno diría, en general, yo debería no decir tangente de teta, sino tangente de alfa o tangente de otro ángulo, ¿cierto? Para no confundirlo con el que tenemos allá. Sin embargo, yo quiero que usted observe lo siguiente. ¿Quién sería tangente de teta? Si yo observo mi triángulo, ¿quién sería tangente de teta? Sería x sobre b, ¿o no? Sí, opuestos a la llave. Miren acá el dibujo. ¿Quién sería la tangente de teta? X sobre B. X sobre b, ¿cierto? Ahí, Entonces, si es x sobre b, entonces me quedaría que x es igual a b tangente de teta. O sea que esta sustitución sería bajo ese mismo ángulo que tenemos ahí identificado. Ustedes me dirán, profe, ¿por qué ese ángulo? Como yo tengo que esto es una integral, si la fuera a ser una integral en términos de x, esto es una integral que va desde menos infinito hasta más infinito. Es que yo la quiero hacer en términos de teta para verla más sencilla, ¿cierto? Si yo la quiero ver en términos de teta, hago la sustitución. Entonces, si esto es x, que es b tangente de teta, entonces ¿quién es x2? Pues es b a la 2 tangente cuadrado de teta, ¿sí o no? Y yo que lo que necesito en el denominador, observe que yo necesito es x2 más b2. Entonces, si yo hago b2 más x2, me va a quedar ¿quién? B a la 2 que multiplica a 1 más tangente cuadrado de teta. Lo que yo les decía, usted está volviendo una suma, un producto. ¿Y quién es 1 más tangente cuadrado de teta? Señores, es secante cuadrado. Entonces, por eso es que esta integral empieza a hacerse fácil con una sustitución trigonométrica. Aquí vendría entonces, ¿qué sería el diferencial de x? ¿Quién es mi diferencial de x? Y acá me doy cuenta que el diferencial de x, haciendo derivación implícita, sería b derivada de tangente, secante cuadrado de teta, ¿sí o no? Derivación implícita. Entonces me quedaría que el campo total es igual a 2 k sub c lambda b integral, ¿cierto? ¿Quién es de x? Véalo ahí, b secante cuadrado. Saco el b y b por b me da b a la 2. Entonces me queda secante cuadrado de teta, esto en dirección k, sobre, ¿qué era? Era b a la 2 más x2 a la 3 medios. B a la 2 más x2 es b2 secante cuadrado.
a la 3 medio me quedaría b al cubo secante cubo de teta. ¿Estamos de acuerdo, sí o qué? Chicos. Sí, sí, señor. Bien, perfecto. Entonces observe que b a la 3 se simplifica con este b a la 2 y ya en el denominador me queda una b. Secante cuadrado se va con este secante cubo y me queda inverso secante, o sea, coseno. ¿Sí o no? Entonces esto me va a quedar, recuerde que esto es vectorial, me queda 2k sub c lambda sobre b integral ¿de quién? El inverso de la secante. Coseno de teta en dirección k. Aquí viene lo interesante sobre esta integral. Ojo, si esto es un hilo infinito, esto tiende a crecer infinitamente, ¿o no? O sea, que teta, ¿a qué valor tiende cuando x tiende a más infinito? ¿A cero qué, profe? No, mire, si tú entendías si teta, mire cómo va creciendo teta. Teta va creciendo desde la vertical hacia arriba, ¿o no? Entonces, si esto va creciendo... Ok, ¿va a tender a 90 o qué, profe? Exacto, va a tender a 90 grados o a pi medios, ¿sí o no? Entonces miren que en el límite inferior él estaría creciendo ¿a quién? A menos pi medios. Entonces él va desde menos pi medios hasta pi medios. Y ahí estoy haciendo la integral indefinida, la integral impropia. ¿Sí? Entonces me quedaría que el campo total es 2k sub c lambda sobre d integral de coseno. Menos seno. Menos seno. ¿Sí es menos seno? Seno, Digo de seno. menos coseno. Coseno, ¿sí o no? Ojo. Entonces, integral de coseno es seno. ¿Cierto? Evaluado entre quién y quién. Entre menos pi medios y pi medios en dirección k. Entonces me quedaría 2k sub c lambda sobre b seno de teta. Cuando el ángulo vale pi medios, entonces sería seno en pi medios menos seno en menos pi medios. Y esto va en dirección k. A ver, yo corro eso para no tener que borrarlo. Dios mío bendito. Chicos, ¿sí se entiende o no? Sí, señor. Listo. Ahora sí lo corrió bien. Pero ahí va a quedar el seno de pi medio. Eso es otra identidad, ¿no? No, seno de pi medios es 1. ¿Sí o no? Ah, sí, no. El seno de pi medios es 1. Y ojo, recuerdan lo que yo les he dicho de la función seno. La función seno es una función impar. O sea que seno de menos teta es igual a menos seno de teta. Entonces menos por menos más y seno de pi medios otra vez 1. Entonces aquí me va a quedar menos por menos, me va a quedar más 1. Todo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto básicamente? Esto me va a quedar como 2. ¿Cierto? Sí es claro, muchachos. O sea que el campo me va a quedar básicamente y que Va a quedar 4. es correcto. Esto me va a quedar como 4k sub c lambda sobre b en dirección k. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Y quién es k sub c? Hola, mi amor. Chicos, y recuerden que k sub c es 1 sobre 4 pi epsilon 0. ¿Cierto? Chicas, me esperan un momento, por favor, que mi niña que esto es una tabla para jugar. Un momento, por favor. Ok, muchachos, ya nos dice acá que ya nos faltan menos de 10 minuticos. ¿Listo? Esperen un momentico, por favor. Es lo que yo les decía. Recordemos que K sub C es 1 sobre 4 pi epsilon 0. A ver por dónde lo copio. Vamos a copiarlo por acá. Recordemos que K sub C es 1 sobre 4 pi epsilon 0. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues reemplazaría aquí 4
por K sub C, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, me quedaría B aquí, me quedaría lambda en dirección K. Entonces 4 y 4 se va, y me quedaría que el campo es de la forma lambda sobre pi epsilon 0b en dirección K. A ver si lo pongo mejor. Lambda sobre pi epsilon 0b en dirección K. ¿Vamos bien, sí o no? Chicos. No, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer acá? Ya tenemos solo una parte, o sea, solo la del hilo, no más. No tenemos todavía el plan. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para el plan? Ojo, yo les dije que primero teníamos que hacerlo de manera genérica. Entonces, en esa forma genérica es como si usted tuviera que esta era la distancia B del cual habíamos hallado el ejercicio, ¿cierto? O sea, esta era mi distancia B, ¿sí o no? Y ese K iba en la dirección que usted vería ahí, o sea, en la misma dirección que en la que va B, ¿cierto? Que era como nuestro eje Z. Entonces, aquí aparece algo interesante. O sea, este de acá era B, ¿cierto? Entonces, si usted tiene ese elemento que está ahí, usted podría pensar también en otro diferencialcito ubicado acá a la misma distancia, ¿o no? Otro diferencial ubicado de manera simétrica. Si saco ese otro diferencial, también me daría lo mismo, solo que en este caso la magnitud es la misma, pero las componentes que hay sobre el eje X son las que se anulan y me quedaría una componente que se refuerza en el eje Z. ¿Sí o no? Chicos. Sí. Profe, me repite por favor. Mire que si nosotros ya tenemos el campo del hilo. El campo del hilo básicamente es este, ¿cierto? Pero este es cuando usted tenía la distancia B era sobre el eje y por eso nos daba la dirección de K. Por eso yo les decía, cuando usted observaba este, es que yo veo si se puede borrar un poco para que lo veamos un poco menos. Voy a borrar esto, voy a borrar este, voy a borrar este. Ese no. Bueno, este sí. Este sí. Entonces nosotros teníamos era lo siguiente. ¿Sí o no? O sea, usted tenía acá este. ¿Cierto? Entonces, ahí era porque estábamos a una distancia B. Decíamos que B era la distancia que había entre estos dos y que iba en la dirección de K. O sea, nuestro campo sería cierto si esto estuviera solo sobre el eje, pero como nosotros, yo les dije a ustedes que primero era pensarlo de manera genérica, entonces ahora sí, pensarlo de manera genérica, es como si usted tuviera este hilo en esa posición, donde este es B y K estaría en esta dirección. Entonces, ¿qué observa usted? Que también habría otro de manera simétrica, donde también estaría la misma distancia B, eso indicaría que la magnitud del campo para ese otro hilo es igual al anterior y por ende las componentes en el eje X se anulan, entonces solo se refuerza en el eje Y, ¿sí o no? Entonces si yo voy a hallar el campo total, ¿qué sería ese hilo de nuestro sistema? Ese hilo sería una partición, o sea que el campo total sería otra vez la integral de la suma de esos dos campos. Vamos a poner primero el diferencial del campo total. ¿Qué sería? Sería 2 veces la diferencial del campo. Aquí vendrían, ¿por qué 2 veces el diferencial del campo? Porque recuerde que un campo es generado por este hilo y el otro campo es generado por este hilo, ¿cierto? Entonces yo defino aquí un ángulo, digamos que voy a volver a definir aquí un ángulo, a este lo voy a llamar alfa, entonces, para que lo entendamos bien. Digamos que yo estoy mirando mi hilo de esta manera, de esta perspectiva, ¿cierto? O sea que es como si yo lo tuviera de esta forma. Voy a ponerlo acá en paréntesis. Como si yo tuviera acá el hilo, ¿cierto? Como si yo tuviera acá el hilo, este es el punto B, esta es la distancia B, perdón, esta es la distancia B, aquí está una altura H, y en este punto yo tengo las dos componentes del campo. Las que dan en este es mi eje X, estas son las que se anulan. Este es el ángulo que yo estoy definiendo como alfa, este de acá. A quitar esa H de ahí. Voy a bajarlo más, muchachos. ¿Sí me hago entender o no?
Es lo que les decía. Usted tiene el hilo. Estos son los dos hilos, ¿cierto? Vistos ahí como colocamos el elemento. Acá está el punto. Esta es la distancia B. Esta es la distancia B. De acá a acá hay una distancia h y este es el ángulo alfa que nosotros dijimos. ¿Qué pasa? Que las componentes en el eje X se anulan y que solo se van a reforzar las componentes que están en el eje Z. O sea, solo se refuerzan estas. Porque recuerde que este tenía una componente que iba en esta dirección, ¿cierto? Y este otro esa era la dirección del vector campo. Profe, Cuéntenme. qué pena una pregunta, sino que no estoy entendiendo bien ahí. No, hay una sección nos manda solo. Ay, espera que se acabó la clase. Espera que... Dejemos eso en el aire y lo podamos terminar de una vez. ¿Listo? Y profe, Ya soy tuyo de nuevo. ¿Quién es el de la duda? Pues tengo una chimba colita así para arrancar. ¿O no ingresa al compañero todavía? profe, mientras ingresa el de la duda, yo tengo una pregunta. Ese ejercicio es en caso tal de un plano infinito. Exacto. Pero ¿y si nos dieran un cilindro infinito, todo cambiaría en las integrales solo por la ley de Sí, Newton? todo cambiaría. Es muy distinto si fuera un cilindro. Es más, mira que cómo se formaría tú el cilindro. Tú lo podrías formar por anillos o por hilos infinitos. Por la forma en la que recorren los hilos sería en forma circular, ¿cierto? O sea que no debería irse a lo que son coordenadas polares para pensar en resolver el ejercicio de esa manera. ¿Sí me hago entender? No, no me tiran, no, pero mira. Entonces habría que hacer lo que enseñan en cálculo multivariado. Sino que en cálculo multivariado es porque uno ya utiliza integrales múltiples y eso. Sin embargo, aquí no hemos empleado en ningún momento una integral múltiple, ¿cierto? Solo hemos jugado con una integrales simples. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando tú vas a pasar, digamos, de un espacio al otro, ¿cierto? Entonces, por eso, la forma en la que uno hace las particiones. ¿Quién es el que me va a permitir pasar de lo que sería el hilo a lo que sería el plano? Cambiar de densidad. Pero por eso, allá vamos. Yo les decía que cuando nosotros hicimos el hilo, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos haciendo el hilo, un diferencial era este. Una particioncita era un diferencial de X. Pero cuando nosotros vamos a generar el plano, una particioncita es el Ya lo hilo. cambiaste. ¿Me hago entender con la diferencia? O sea, ahora mi diferencial de carga va a estar en el hilo. O sea, todo un hilo para mí es una partición. Entonces, por eso aquí es donde viene lo interesante. O sea, este campo que yo ya había hallado, este de acá, ¿cierto? Este para el hilo va a ser un diferencial de campo para el plano. Pero por eso lo teníamos que parar primero a que estuviera de manera general. ¿Sí me hago entender o no? Es por eso lo que yo les estoy diciendo. Miren que acá las componentes en el eje X se anulan y la única que queda es en el eje Y. ¿Sí o qué? Entonces, lo mismo. Este sería un ángulo alfa y me quedaría coseno de alfa. O sea, 2 de coseno de alfa en dirección K. Este sí es en la dirección correcta, lo que nosotros estamos necesitando. ¿Sí? Ahí yo borro este coso de aquí. Pero puedes creer que... Ah, no, ya está. Pues entonces ahí ya pasarían al otro sistema, ya estarían en I y en J. Sino que es que sucede algo muy interesante. Las componentes en I y en J se anulan. Si tú hubieras jugado con la parte de la simetría, nos hubiéramos dado cuenta de eso, ¿cierto? Pero uno solo ve fácilmente eso cuando empieza a entender más lo de la parte de la simetría y eso. Por eso yo les decía que analizarlo por Gauss es sencillísimo, pero cuando usted lo hace por ley de color no es tan simple. Entonces aquí si yo voy a hallar el campo total sería integrar otra vez eso. ¿Cuál es la diferencia? O sea, este es mi campo total, o sea, el del plano, ya no es el hilo, este es el plano. Y esto es 2. ¿Quién es ese diferencial de campo? Es este. Ese es este diferencial de campo. ¿Sí o no? Entonces acá, ya, o sea que eso es lambda sobre pi epsilon 0b. Pero aquí, ¿quién es d? Nota que d es esta distancia. Entonces por ello les decía
que si yo vengo ahora desde acá, esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, esto es x para mí, y la altura que hay acá es h. Por eso yo les decía que si usted lo veía así, era mucho más fácil para nosotros, porque esto sí está en el eje x, esto está en el eje x, esta distancia es x, y desde acá hasta acá esto era h. Entonces nos había dado que esto era lambda sobre pi epsilon 0 b, ¿cierto? Por coseno de alfa en dirección k. Entonces, usted mira, profe, ahí donde aparece el diferencial que no lo veo. Claro, es que ahí no se ve todavía porque no está de manera explícita. Eso es lo que yo les decía. El hilo, ¿qué sería el hilo? Note que eso sería un diferencial de carga, ¿cierto? Entonces yo vengo acá, un diferencial de carga que estaría distribuido ¿dónde? En una densidad sobre un diferencial de área, ¿cierto que sí? Pero ese diferencial de carga es lo mismo que la carga Q de ese hilo sobre toda la longitud L. ¿Qué sería ese diferencial de área? Si nosotros venimos acá, ese diferencial de área es como decir que esto es de longitud L por un espesorcito que es este, que es el que nosotros visualizamos acá en nuestro dibujo. Lo voy a poner acá. Este sería ese espesorcito. ¿Sí me van a entender? O sea que mi idea, cuando yo despejo acá de Q, este de Q es sigma por dA, y dA es L por dx. ¿Quién es el dq que hay acá? Este dq es este mismo Q, y ese Q es igual a lambda por L. Conclusión, L y L se va y me queda que lambda es sigma por dx. Ah, perfecto. Entonces ya sé cómo es la distribución en todo mi sistema. Esto es 2. Voy a sacar lo que es constante, pi epsilon 0. Note que B no es constante porque B va a cambiar con la posición, ¿cierto? B va a estar cambiando con el ángulo. Entonces me quedaría acá integral de coseno de alfa. ¿Quién sería coseno de alfa? Sería x sobre b. Entonces me quedaría x sobre b, o sea, me quedaría b a la 2. ¿Cierto que sí? Chicos. Y profe, sí. ¿Y quién es lambda? Sigma de x. Entonces por sigma es constante y me quedaría el de x en dirección k. Acá viene lo interesante. ¿Quién es ese b? Note que b a la 2 es igual a ¿quién? A x2 más h2. Entonces usted ya sabe que esto le da 2 sigma pi epsilon 0 integral de x sobre b a la 2 x2 más h2 en dirección k. Esto por dx. Si usted observa, esta ya no es una integral de tipo trigonométrico. Esto es una integral de sustitución. O sea, aquí basta con que usted haga una sustitución simple. Vamos a borrar esta x de acá que se ve muy fea. Sí, pero también estaría entre menos infinito y más infinito. ¿Cierto? Entonces sería pensar en hacer un límite. ¿Listo? O elevar a la integral propia. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Note que yo puedo hacer la sustitución simple. ¿Quién sería la sustitución simple? Llamo Q igual a x a la 2 más h2. ¿Cierto? Entonces Q igual a x2 más h2. ¿Y quién sería du? Pues du es 2x de x. ¿Cierto? Entonces mire que en el numerador está lo que es el diferencial. Entonces, y además está el 2x de x. Entonces ya tengo el diferencial. O sea que me quedaría que el campo total es sigma sobre pi epsilon 0. ¿Cierto? Sigma sobre pi epsilon 0, 2x de x es du, entonces integral de du sobre u, ¿o no? Profe, y el 2 no sale al multiplicar al signo. Por eso, no sé, no me hice entender, qué pena. ¿O sí? El profe 2 se cancela con el de U sobre 2 se cancela con el 2 de afuera, ¿no? Yo no sé si vamos bien hasta acá o no, me dicen. Profe, sí, Profe, ¿me puede mostrar otra vez el cambio de variable? sino que él decía que el 2, pero como reemplaza de Queda dividiendo, queda dividiendo. exacto, acá dividiendo y al Sí, salir. eso es 1, sí. Sí, qué pena, profe, lo vimos.
Entonces, como 2x de x era el diferencial de abajo, ¿cierto? Entonces nos quedaría de u sobre u, ¿o no? Logaritmo natural. Correcto. Y ese logaritmo natural estaría para sacarlo entre menos infinito y más infinito. Ahí sí hay que evaluar lo que sería la indeterminada. Sí, y este estaría en dirección de k, ¿cierto? O sea que esto, si lo vemos así, esto sería sigma sobre pi epsilon 0, logaritmo natural de u. U es x a la 2 más h2, ¿cierto? Esto es el que usted evaluaría entre menos infinito y más infinito. Entonces aquí es donde usted debería de poner un límite para poderlo evaluar. Esto en dirección de k. ¿Me hago entender o no? Entonces note que ahora sigue la evaluación del infinito. ¿Qué pasaría con x y cómo sería el logaritmo? Pues, evaluar este logaritmo de esa manera no es tan simple. ¿Qué pasa cuando x tiene infinito? Si usted mira esto sería infinito menos infinito, ¿o no? H es una cantidad pequeña. X es el que tiene infinito. Entonces me quedaría el logaritmo natural de infinito, o sea, infinito menos infinito. La indeterminada, eso es un tipo indeterminada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlo al tipo de L'Hopital. Si es claro lo que planteo acá. L'Hopital, me lo vamos a llevar. Entonces, primero usted haría en el límite, cuando nombrarías esto A, este B, haríamos el límite, me quedaría x2 más h2 sobre, me quedaría, perdón, b2 más h2 sobre a2 más h2. Ahora sí, usted hace la separación y puede evaluar el límite. Y al hacerlo ahí es donde se simplifica. Recuerden cuando nosotros, pues aquí eso ya es un poquito más de álgebra, ¿cierto? O sea, es aplicar el límite. Bueno, les decía a ustedes, yo no sé si ahora sí empiezan a ver qué tan, depende de cómo lo haga usted, es por lo que es. Por ley de Gauss es muy simple en comparación a lo que es Coulomb. O sea, uno debe haber dicho que esto era, que el campo era igual. Chicos, ¿me permiten un momento, por favor? Tranquilo, por favor. ¿Qué cara la hija de Jean-Pierre? Correcta, antes de poner usted los límites acá, es evaluar el infinito, ¿sí o no? Claro. Ahí usted se dio cuenta de que eso le quedaría un límite infinito, ¿cierto? Y un límite indeterminado del tipo infinito menos infinito. Uno tiene que llevarlo a la forma infinito sobre infinito para poder aplicar L'Hopital, ¿sí? ¿Me hago entender con eso? Chicos, ¿Aplicar qué, profe? L'Hopital, ¿no recuerdan L'Hopital? Para derivar arriba y abajo. Exacto, para derivar arriba y abajo, muy bien. Entonces uno tenía que aquí el campo, para poderlo evaluar, tendría que ser sigma sobre pi, epsilon 0, límites. Acá yo tengo que aplicar límites, y son dos límites los que tendría que hacer, ¿cierto? Bueno, sería uno porque este menos infinito sería lo mismo que evaluar menos a y el otro evaluado en a, ¿sí? Entonces el límite, cuando a tiende a más infinito, de el logaritmo natural de a elevado más h2, de x2, perdón, más h2, ahí sí lo puedo evaluar en a. ¿Sí? ¿Me va a entender? O sea, este sería... Yo aquí tengo x2 más h2, este sí lo evalúo entre menos a y a. Ahí yo corro bien eso, pero no se ve así. Esto era x2 más h2 evaluado entre menos a y a. Ahora sí. ¿Qué hace lo interesante de esto? Miren que como la cosa es esa, pues el problema es, yo sí puedo pensar, porque aquí ya viene una cosa compleja, bueno, los dos son infinitos, ¿cuál infinito es más grande que el otro? Uno podría tender a pensar, ojo lo que digo, pero eso sí ya viene desde un punto de vista analítico, no de un punto de vista donde usted lo esté argumentando con certeza. Recuerden que si ubicamos un punto de manera simétrica, por lo que era la distribución de alta simetría, yo podría decir que ese infinito es similar al otro infinito, ¿sí o no? O sea, que es prácticamente el mismo. Por eso en el límite de evaluación yo podría evaluar entre menos a y a. ¿Sí me hago entender? Porque si no, usted debería evaluar es entre a y b.
y hacer el límite para A y hacer el límite para B. Tendría que hacer los dos límites distintos. ¿Sí es claro? Chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder en ese caso? O sea, si ustedes ya miran y evalúan esto, ay, Dios, y lo comparan con el otro, No, ¿qué pasó? cuando nosotros hayamos hallado el campo del plano infinito, ¿cuál era el campo? Sigma sobre 2, ¿Pegaste donde no era? epsilon 0 o no. ¿Cierto que sí? Y era en dirección de K. ¿Este era el campo que nosotros habíamos hallado o no? Muchachos. Sí, señor. Sí. O sea, aquí la parte matemática para llegar de este a este no es tan simple como lo logran ver. ¿Sí? Pero todo lo que hemos hecho es lógico, ¿o no? ¿O ha habido algún error ahí en la parte operativa? Pero esto no cae en el quiz, ¿cierto? Profe, En el examen. Está complejo, profe, está complejo, pero hay que estudiarlo. Pero yo les decía, o sea, ¿cuál es el que a nosotros nos interesa? A nosotros nos interesa el de Gauss. ¿Por qué expusimos este? Para que usted viera la diferencia de uno con el otro. ¿Sí? ¿Me hago entender? Profe, Ahí donde usted logra observar o logra diferenciar que hacer el ejercicio por ley de Coulomb Claro. es un ejercicio complejo. Cuéntame, ¿cuál es la pregunta? bueno, no sé, yo no sé si entendí mal o lo tenía, pero usted dijo que ley de Coulomb no lo iba a evaluar. No, ley de Coulomb sí se puede evaluar, pero no con distribuciones continuas. Con distribuciones discretas sí lo puedo evaluar, claro. Pues ubicando cargas para que usted me diga cómo es la fuerza total o cómo es el campo total, sí. Pero no para distribuciones continuas. Para distribuciones continuas, Gauss. Profe, por ejemplo, esto es una distribución continua, ¿cierto? Exacto. Esto es una O sea, distribución continua. así como lo estamos haciendo acá en este momento, no va a salir. Por ley de Coulomb, no. Por ley de La idea Coulomb. es, o sea, ¿por qué hicimos el paralelo? Para que usted viera el grado de complejidad que se podía presentar a la hora de resolver un ejercicio de este tipo. ¿Me hago Pero venga, y entender? hay tiempo de que haga uno, pues de la manera en que sí lo va a evaluar. Que sí va a caer, exacto. Y porque uno... ¿Qué? Lo hizo Sí, el año ley de pasado. Gauss. ¿No recuerdan sea que que nosotros es- hicimos el o sea que es con como- ley de Gauss? O sea, que es lo del paralelepípedo y esa cuestión. Exacto. Pero no, El de pero... Gauss fue por el paralelepípedo. Es el Pero mismo. Ah, pero por Coulomb. este método, profe, me refiero a este método, por ley de Coulomb. No, pero no van, pues, o sea, por ley de Coulomb lo que yo les digo, no sé si me hago entender. O sea, ¿por qué hicimos primero Gauss con una distribución continua antes de Coulomb? Para que usted entendiera y visualizara fácilmente por qué Claro, Gauss estás se hablando. podía emplear Se me de cayó una la manera llamada. sencillísima. Se me cayó la ¿Por qué llamada. miramos en No sé qué términos pasó. de la ley de Coulomb? Para que usted viera que por ley de Coulomb un problema de eso se puede volver complejísimo. Claro, ¿me estás Entonces, escuchando? por eso el método para nosotros trabajar es el método de Gauss. En un curso de electricidad y magnetismo sí se puede trabajar con Sí, es que Coulomb. como que... O sea, ¿podemos hacer Coulomb? Sí, claro, pero no para distribuciones Sí, continuas. sí, acá siempre Para cae. distribuciones continuas, pues un solo ejercicio sería para una evaluación completa, pues al menos para el curso de ustedes. ¿Me hago entender? Sí, sí, profe, pero lo Sí, que decía señor. el compañero era hacer un ejercicio por este Ahí hicimos método de uno. Coulomb, pero por este método de Coulomb, pero no para estas distribuciones continuas. Pero es que para distribuciones discretas son cargas. O sea, que usted tenga una carguita por acá, que tenga otra carguita por acá. Que yo diga, por ejemplo, váyame el campo eléctrico de esas dos cargas en este punto P del espacio. Pues ya son cargas puntuales, ya son una suma vectorial. ¿Me hago entender? Pero igual no es hora el ejercicio, pues pienso yo, no sé qué opinan los compañeros. Pero ese sí creo que ustedes lo hagan, porque este sí es más sencillo. Es que acá no es una suma vectorial. ¿Sí me hago entender o no? O sea, ya la parte, digamos, interesante del asunto ya la discutimos. ¿Sí? Ya, se acabó la clase. Diga que sí, pero... Chicos, Sí, profe, sí. pregunta.
ese sí de dos carguitas cualesquiera para que me hallen la fuerza o el campo, ese se los dejo de tarea, por favor si entro en el quiz, pues, en el taller. Pero ¿Listo? siempre es bueno ver cómo resolver, pues para... Ya no hemos hecho como 3 ejercicios de eso. Y eso, entienda, que ya quiero, no lo hace. ¿No recuerdan? Si yo tengo dos cargas, que esta sea carga Q1, esta sea una carga Pero, ¿por qué lo estás Q2, haciendo? digamos que aquí yo pongo una carguita Q minúscula, todos positivas, ¿cierto? Y si ubico esto en un marco de referencia, ahora sí lo recuerdan o no. Yo pongo acá mi eje X, acá pongo acá mi eje Y digo que esta partícula acá, digamos que entre estos dos, este es mi eje X, este es mi eje Y, entre estos dos acá hay una distancia L, que esta carga esté, digamos, hagamos el simple, que esté en L medios en X y que esté a una altura H. Entonces, ¿cómo hallo el campo eléctrico en ese punto? Les decía que el campo es halle la fuerza y sobre la carga. ¿Y cómo se halla la fuerza? Usted ya sabe que hay una fuerza generada por Q1 sobre Q y hay una fuerza generada por Q2 sobre Q, ¿o no? Las dos son repulsivas. Entonces, exacto, entonces usted pone aquí su vector, digámoslo así, su línea de acción, pone esta otra línea de acción, ya se da cuenta usted que estas fuerzas son repulsivas. Entonces aquí hay una fuerza repulsiva que va en este sentido, que esta es la fuerza generada por 1, y esta, la que va en este sentido, es la fuerza generada por 2. Profe, pero no saldrían. ¿No? No saldrían esas fuerzas, que son repulsivas las dos. Sino que, ojo, Q1 está actuando, recuerden que yo les decía, cuando usted mira fuerza, usted tiene que saber cuál es el objeto de análisis. En este caso, el objeto de análisis, esta carguita Q minúscula. Por eso esas dos fuerzas, esas son las fuerzas que hacen Q1 sobre Q y Q2 sobre Q minúscula, ¿cierto? Estas son las dos fuerzas. ¿Qué hace usted? Empieza a jugar con las fuerzas. Podría decir, saco las componentes. ¿Estas dos fuerzas son iguales? No, no puedo decir que sean iguales porque las cargas no son iguales. Entonces yo no puedo decir que sean simétricos, ¿cierto? ¿Me hago entender? O sea, solo si la fuerza, si las cargas fueran iguales, yo sí podría hablar de simetría. Y al hablar de simetría, entonces yo podría, bueno, las componentes en el eje X se cancelan. Entonces la fuerza F2, y ya lo que tengo que hacer es definir. Como sé que esto está en el medio si H, entonces ya sé cuánto vale este ángulo. Entonces, yo puedo decir que esto es un ángulo θ1 y yo puedo decir que esto es un ángulo θ2. ¿Cuál es la diferencia? Que θ1 y θ2 son iguales, ¿cierto? O sea, eso es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Chicos. Sí, profe. Pero ojo que estas dos fuerzas no son iguales en magnitud. ¿Por qué no son iguales en magnitud? Porque no me han dicho que las cargas sean iguales. Si las cargas fueran iguales en magnitud, si la componente en el eje X se anula. Entonces, ¿cómo saca usted la fuerza total? Pues la fuerza total es igual a la fuerza F1 más la fuerza F2. Yo les decía, saque la fuerza F1. Ese F1 vectorialmente tiene componentes en X y en Y. Y esto es θ1. ¿Qué ángulo sería ese θ1 ahí? Pues sabemos que es un triángulo isósceles, pero tendríamos que hallar los ángulos. Sabemos que estos dos angulitos de acá son iguales, ¿sí o no? ¿Cuánto vale este ángulo que hay acá? Es el que me interesaría a mí allá, ¿cierto? Yo sé que esto vale L medios, yo debo de saber, y sé que esto vale H. Entonces yo puedo definir, al menos no tengo que decir que el ángulo sea de 45 grados, no es necesario decirlo, ¿cierto? Pues los ángulos son iguales, pero no sabemos de cuánto, ¿sí? Pero yo sé que este ángulo que hay acá, que es θ1, F1 va a tener coseno en θ1, o sea, esto va a ser magnitud en F1, coseno de θ1, en dirección menos I, más F1 por seno de θ, ¿cierto? Por seno de θ1 en dirección menos J. ¿Y quién es F1? Pues sabemos que la magnitud de F1 es K sub C Q1 por Q sobre R cuadrado. ¿Y quién es R? Sería esta distancia.
Ahí sí hay teorema de Pitágoras. Listo. De los ejercicios no hicimos pues varios. Ese sí se los dejo para que ustedes lo terminen. Bien. Listo, muchachos, ahí ya tienen una idea pues más clara. Es más, ni siquiera tienen que llamarlo teta 1 y teta 2. Teta 1 y teta 2 son iguales. Teta 1 es igual a teta 2. No. Podemos decir que es igual a teta, pero no podemos decir cuánto. Pero puede quedar expresado en términos de los lados de ese triángulo. O sea, ¿qué sería coseno de teta? Esto se ve uno. Coseno de teta no es nada más que L medios, ¿cierto? Sobre R. Y esto va en dirección de menos 1. Más F1. ¿Quién sería seno de teta? Seno de teta es H sobre R en dirección de menos 1. Pues ya sabe usted que F1 en magnitud es K sub C, Q1 por Q sobre R cuadrado. Y el R ya sabe usted que por teorema de Pitágoras es H2 más L2 cuartos, raíz cuadrada. Ya tiene a F. Pues ya tiene F1. Y F2 es similar a F1. Solo que en vez de ser Q1 va a ser Q2. Y las componentes en J va a ser menos J. Y en X va a ser el mismo. ¿Sí me hago entender? En formato. Chicos, Sí, profe. ese sí se los dejo para que ustedes lo hagan, no terminen. Listo, este sí está más fácil. Bueno, muchachos. Es que el otro con las integrales trigonométricas sí nos frenó en seco. Pero por eso yo les decía que ese era para que usted visualizara la diferencia entre ley de Gauss y ley de Coulomb, ¿cierto? Para el curso de nosotros, aplicar distribuciones continuas con ley de Gauss. ¿Bien? ¿Listo? Eso era solo para que vieran la diferencia y para que entendieran por qué llama trabajo Gauss. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Profe, sí, señor. Sí, profe, porque es que el otro sí hay que tener un nivel bien avanzado en cálculo. De pronto no muy avanzado, pero sí hay que retomar muchas cosas en cálculo. Eso sí es cierto. Pero recuerden, eso ya es concurso de electricidad y magnetismo, pues no para ustedes. Bien. Pero ya van viendo el grado de dificultad de un curso de esos. Ese es el equivalente a física de campo. Exacto. Pero física de campos. No, de esa se quejan mucha gente. Pues tengo varios amigos que dicen que eso es muy duro. Pero campos o electricidad y magnetismo. Por ¿Listo? eso que campo es duro y si es igual, pues más de eso todavía. Sí, física, electricidad y magnetismo es un curso complejo. Es que solo empezar en el concepto de campo ya es un concepto abstracto. O sea, al menos cuando nosotros empezamos con los movimientos, la oscilación, la onda, bueno, uno se interpreta las ondas. Pero imaginarse un campo ya es una cosa rara. ¿Sí? Chicos, me alegra saludarlos. Profe, gracias. Feliz. Profe, igualmente. Muchas gracias. Esté muy bien. Muchas gracias, profe. Bien, cuídense bastante. Ojo, ojalá le traen ese ejercicio. Sí, ya está. Claro, profe. Claro, profe. Hay que hacerle. Hasta luego, profe. Gracias. Cuídense bastante. Voy a meterlo Muchos por éxitos. aquí. Chao. El computador ahí lo tengo conectado con cable, entonces.